Familia, buen día. Estamos un día más gozosos, confiados en el Señor. Dice la palabra del Señor que para Dios todo es posible. Todo es posible. Jeremías pregunta, ¿hay algo difícil para Dios? Tremendo lo que dice la palabra del Señor. Así que este es el Dios en el que tenemos que confiar. ¿Y saben qué? Hoy vamos a comenzar una serie que llamamos Solo por Gracia, Solo por Gracia. Y es que una de las falacias del mundo es creer que se agrada a Dios mediante el sacrificio. Y no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer si no es por la gracia de Dios. Por ejemplo, hoy vamos a comenzar. En primer lugar, para salvación, solo por gracia, solo por gracia. Vamos a estar analizando en cada uno de los puntos, uno es lo que cree el mundo y otro es lo que Dios dice. El mundo cree que la salvación viene a través del sacrificio. Es lamentable que, los judíos creían eso, ¿verdad? Y ellos tenían que sacrificar unos corderos y toda la cosa, pero era la fe y la gracia de Dios. La fe en que lo que Dios había dicho que hicieran, lo tenían que hacer. Y la gracia de Dios era la que actuaba en perdonar o cubrir sus pecados. Pero llega un momento en que recuerdan Juan el Bautista apuntando a Cristo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nuevamente es el mismo principio. La fe que nosotros tenemos en Cristo. La fe es un regalo de Dios, solo por gracia. Y la gracia de Dios que se aplica a nosotros en el creer y en nuestra salvación. Ahora, fíjense qué interesante. En la primera época de la iglesia, ya en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 1, fíjense lo que ellos creían. Y ahí vamos a comenzar a entender de lo que estamos hablando. Capítulo 15, versículo 1 del libro de Hechos. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Se dan cuenta? Había algo que hacer. Ya no era solamente por gracia creer en Jesucristo. Era creer en Cristo más algunos ritos de la ley. Y esto fue pasando a muchas religiones y muchas filosofías y a muchos conceptos de que yo tengo que hacer algo. Dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. En Tito capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tenían que aclarar los apóstoles? No por obras, no por obras, no por obras, es por gracia, no por nuestra justicia, no por nuestro sacrificio. ¿Por qué lo tenían que aclarar? Porque ellos venían del judaísmo que traía toda su liturgia de sacrificios y querían aplicarlo a la iglesia. Ahora, lamentablemente, algunas iglesias, esto es muy fuerte en América Latina, han aplicado ese mismo concepto de traer el sacrificio, de traer algo que yo debo hacer,
Dice Hechos 15:11. Antes creemos que por gracia del Señor Jesús seremos salvos. Hechos 16:30 dice, y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este era un carcelero que estaba custodiando a Pablo y a Silas. Y él dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, ¿qué le dijo? ¿Que tenía algo que hacer? No, el carcelero tenía que creer en Jesucristo y él sería, dice la palabra de Dios, salvo. Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Somos justificados. No es que yo sea hecho justo, sino que soy declarado justo. Soy justificados por la sangre de Cristo. Y miren, hermanos, la cantidad de versículos que hay. Romanos 5:10 dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dice, mucho más estando reconciliados, seremos salvos de su ira. En primer lugar, habla por la sangre de su Hijo. Ahora dice, por la muerte de su Hijo. Y en Efesios hay algo muy lindo. Efesios 2, de versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Aún estando nosotros, el capítulo 2, versículo 5 es ahora, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y agrega, por gracia sois salvos. 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Déjeme graficar de alguna manera qué significa salvación. Aquí estoy yo, aquí estamos nosotros, aquí está nuestro pecado, no por el pecado diario que cometemos, sino que diariamente pecamos porque en nuestra vida hay algo que se llama la naturaleza pecaminosa. Y aquí está Dios, ¿entiende? No hay manera de que yo pueda religarme a Dios a causa de mi pecado. No hay manera que me pueda reconciliar a causa de mi pecado. Puedo creer en todas las religiones del mundo. Me puedo bautizar en todas las religiones del mundo. Puedo ser una buena persona, hacer justicia diariamente, dar mi dinero a los pobres, orar, leer, pertenecer a una iglesia, todo lo que usted quiera, todo lo que se le ocurra, pero ahí sigue estando mi pecado. La Biblia dice que alguien tiene que pagar por el pecado. Dios no es alcahuete de nadie. Dios ama, Dios quiere que yo vaya al cielo, sí, pero Dios es justo, tenía que pagar por mi pecado. ¿Cómo podía yo pagar por mi pecado si mi naturaleza ya es pecaminosa? El Hijo de Dios, Cristo Jesús, descendió del cielo, el mismo Dios descendió del cielo, murió en la cruz para pagar por mis pecados y resucitó al tercer día. Entonces, Él toma en la cruz mi pecado, Él lo lleva y ahora sí, yo ya puedo ser perdonado. ¿Hay algo que yo pueda hacer? No, es por gracia, no es por obra, no es por lo que yo haga, es solamente creer, confiar en Cristo Jesús y ir a Él, reconocer nuestro pecado, reconocer que creemos en su muerte y en su resurrección
del mismo Dios, del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, su Cristo, su enviado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Así que lo primero que vemos, que es solo por gracia. Mañana estaremos viendo que para seguridad la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque la salvación también es solo por gracia. Que Dios les bendiga, queridas familias, que tengan un feliz martes.